importante que usted vaya haciendo anotaciones en su ley. El objetivo de la clase es que usted pueda identificar el derecho real de goce y de disposición. El objeto del derecho de propiedad, como lo vamos a ver, se encuentra precisamente establecido y constituido en que va a ser esos bienes que pueden ser susceptibles de una apropiación. Tiene que tener condiciones sine qua non para que entonces se pueda cumplir con ese objeto, que es el derecho real de propiedad. Primero, que el bien sea útil, porque si el bien no es útil, va a carecer de ese fin o esa utilidad que es la apropiación, que tiene que existir en cantidad limitada. No obstante, como también nos corresponde ver en este curso y como lo vimos también en la clasificación de los bienes, hay bienes que son inmateriales, que no van a tener esa existencia física per se, porque en ese caso lo que se va a valorar es otro tipo de apreciación, como son, por ejemplo, la ley que protege la propiedad industrial y los derechos de autor y derechos conexos, ¿verdad? Luego, que sea susceptible de ocupación y que de otro modo, pues no podría actuarse. Esas son condiciones fundamentales que tenemos que tener presentes para que se pueda cumplir el objeto del derecho de propiedad. Vamos a ver esto así de una forma muy rápida porque pues es la evolución histórica. A lo que quiero que entremos directamente es al estudio y análisis de las normas que establece el código con respecto a esta institución que es la propiedad. Pues la primera etapa es la que conocemos como la propiedad colectiva, familiar e individual, en donde pues sabíamos que se daba esta etapa pues sedentaria y consecuentemente también ya se da esta propiedad de forma comunitaria. En cuanto a esta es con respecto a la primera etapa. También la noción de propiedad privada que se da durante la etapa primitiva. Posteriormente se va extendiendo a lo que se conoce como los gens, clans, tribus y familias. Y consecuentemente pues ya surge lo que se denomina como propiedad familiar. También se da ese momento fundamental en el que se da el trabajo humano y también ya nace lo que son las divisiones de las distintas clases sociales. Y también, pues, en esas épocas que la clase dominante, pues, era la que tenía en ese momento, en su mayor parte, pues, la propiedad. Y en esto, como vimos también en clases anteriores, especialmente también en el derecho romano, que también se consideraban a los esclavos como parte de bienes y propiedad en ese entonces de una persona. La segunda etapa es donde ya se empieza a dar una división con respecto a los derechos reales. Y esta se conoce como jus utendi, jus frendi y jus abutendi. Estas son las que nosotros conocemos como actualmente estos derechos reales de goce y disfrute y disposición, y el derecho real de garantía, que son prácticamente estos tres y que tuvieron esos orígenes en el derecho romano. Cuando se da la tercera etapa es a partir de Justiniano. Justiniano fue un jurista romano y consecuentemente fue el primero que ya establecía normas en el ámbito del derecho privado, que ya comprendía entonces tanto el derecho civil como el derecho mercantil. Posteriormente, en 1804, se instituye el Código Civil, que es el denominado Código de Napoleón, que también tiene muchos resabios, nuestros códigos civiles anteriores, como fue el de 1833. Ya posteriormente, con el de 1874, se vieron las necesidades que ya tenía específicamente la población guatemalteca y entonces se fueron realizando distintas reformas. Sin embargo, el Código Civil
es uno de los códigos que menos reformas ha tenido de las normas sustantivas. Si ustedes se dan cuenta o verifican cuáles son las normas que han sido reformadas del Código Civil, y realmente han sido muy pocas. Y eso que el código vigente es de 1964. Bueno, en esta tercera etapa también es la que se da la innovación de lo que era el derecho feudal también, o los señores feudales, en donde pues ellos tenían ese derecho de propiedad, y aunado a eso también prácticamente los que vivían dentro de ese territorio de donde era el señor feudal, el propietario, también pasaba a mandar tanto sobre las tierras o bienes inmuebles en este caso, bienes muebles, y sobre aquellas personas también que se establecían en ese espacio que le correspondía a ese señor feudal. Luego vamos a la cuarta etapa. Esta etapa ya empieza con un enfoque más enfatizado en reconocer ciertos derechos. No eran denominados todavía en ese entonces como derechos humanos. Sin embargo, a partir de 1789, que ustedes recordarán que se da también la Revolución Francesa, se emite una declaración. Esta declaración, que es los derechos del hombre y del ciudadano, pues ya tiene determinada ciertos artículos con respecto a la libertad y sobre todo a la propiedad. Especialmente hace referencia en el artículo 2 que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. En el artículo 2 es donde hace la referencia a lo que es la propiedad. Este es el artículo 1, en donde pues desde allí ya se determina que se tendría que haber terminado con lo que era la esclavitud. Por eso es que se hace esa enunciación en esta declaración, en donde se refiere que los hombres nacen, permanecen libres e iguales en derechos. Y aunado a eso, se empiezan a reconocer estos derechos fundamentales, como son la propiedad, la libertad, la seguridad, la resistencia a la opresión y el derecho natural e imprescriptible del hombre. En el artículo 17 de la misma declaración, pues se determina que la propiedad es un derecho inviolable y sagrado. No puede privarse de él a nadie, salvo cuando exija evidentemente la necesidad pública justificada por los medios legales y previa indemnización equitativa. Vean ustedes desde dónde vienen esos resabios de la aplicación que al día de hoy también nuestra norma tiene en cuanto a poder expropiar, ¿verdad? Que es un tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Pero vean ustedes los antecedentes desde 1789. Luego, la quinta etapa, que es la que ya se denomina como derecho moderno, y en esta les voy a mandar un artículo que tiene un análisis de las ideas que escribe el profesor León Duguet, en donde pues él establece que el derecho de propiedad no puede ser innato en el hombre anterior a la sociedad. Entonces es muy interesante hacer el análisis con respecto a esas líneas que él determina con respecto a lo que se debe de comprender actualmente al derecho de propiedad, para que ustedes también vayan formándose un criterio con respecto a la evolución que ha tenido pues este derecho fundamental, ¿verdad? Ustedes, que es el derecho de propiedad. Los derechos de propiedad no pueden ser anteriores a la sociedad, ni sociológicamente, ni jurídicamente. El derecho no concibe sino implicando una relación social, y no puede haber, por consiguiente, ese derecho absoluto antes de formar parte del grupo. Eso es con respecto a los antecedentes del derecho de propiedad. ¿Qué nos corresponde a nosotros el día de hoy analizar y estudiar? Pues son los bienes, la propiedad y los demás derechos reales. ¿En qué libro lo encontramos? Libro segundo, título segundo, capítulo primero. Vamos a conocer las disposiciones que son generales. Esto con respecto al derecho de propiedad.
¿Por qué se establece que son disposiciones generales? Porque cuando nosotros nos vamos a otras instituciones, como por ejemplo, cuando a ustedes ya les corresponda ver el derecho sucesorio, ustedes, para poder determinar la propiedad, si bien es cierto, el mismo libro comprende ciertas disposiciones, tienen que acudir a lo que establecen estos artículos del 464 al 472 para poder determinar si esas disposiciones, que son las generales con respecto a este derecho real, sustentan el ámbito del derecho sucesorio. O bien, cuando a ustedes les corresponda también desarrollar lo que es el libro quinto, perdón, que es de las obligaciones, y también ahí que les corresponde analizar lo que son los contratos, pues ustedes tienen que verificar también estas disposiciones que por eso se denominan generales, que las vamos a establecer del artículo 464 al 472. Son realmente pocos artículos, sin embargo, el análisis sí tiene que ser profundo y en consecuencia vamos a ir haciendo anotaciones de una vez para que ustedes les facilite su estudio y comprensión. Para esto, definitivamente lo primero que tenemos que verificar es qué establece la ley con respecto a la definición legal de propiedad. Vamos a ver aquí varios puntos importantes. Primero, si yo les pregunto a ustedes en este momento que me busquen el fundamento constitucional en donde está el derecho de propiedad, ¿cuál sería el artículo que ustedes me traen a mención? Para que en este momento lo busquen de una vez en su Constitución, porque es fundamental tener ese fundamento constitucional. Por favor, quien lo tenga, que me haga el favor de leerlo. Constitucional. Doctora, artículo 39. Perdone. Sí, dígame. Artículo 39. Sí, por favor, léalo. Y su nombre, si es tan amable. Muy bien, Gustavo Pérez, doctora. Muchas gracias. Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos. Muchísimas gracias, licenciado Gustavo, muy amable. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el artículo 39, en la última frase del primer párrafo, hace referencia, toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. Y es precisamente que para poder establecer la titularidad y esa disposición total que se tiene de un bien, es porque ese bien cuenta con un registro correspondiente. Por eso es que lo establece así la Constitución, que está muy concatenado, si ustedes se dan cuenta, con lo que establece el artículo 464, que dice: la propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. Definitivamente, cuando yo voy a hablar de derecho privado en materia civil y mercantil, consecuentemente voy a sustentarme en esta normativa, que es el Código Civil. Sin embargo, como ustedes han podido ya ir estudiando en lo que es el transcurso de esta maestría, pues tenemos muchísimas leyes. En cada una de esas leyes, pues se establece un procedimiento específico para determinar cómo voy a demostrar la titularidad de algo que considero y por derecho es mío, ¿verdad? Entonces, siempre nosotros, en materia, ¿verdad?, civil, vamos a aplicar las disposiciones generales que establece el código, sin embargo, nos vamos también a las leyes especiales que lo regulan, ¿verdad?, para no dejar de aplicar lo que es el principio de especialidad. ¿Dónde van a notar ustedes
el artículo 39 de la Constitución, en el título segundo, donde hace referencia de la propiedad, porque así lo recuerdan y lo concatenan. Sin embargo, como la misma Constitución lo establece, el artículo 44 y el artículo 46 abren a la aplicación a lo que se conoce como el bloque de constitucionalidad. ¿A qué se refiere este bloque? Que aunado a lo que determina la Constitución como derecho fundamental, también tengo que observar otras normas en materia de derechos humanos que se apliquen y que protejan ese derecho. Si yo estoy hablando del derecho de propiedad privada, este es el derecho fundamental que establece la Constitución. Sin embargo, también en instrumentos internacionales. Ustedes han escuchado constantemente que se trae a colación en distintas ramas del derecho lo que es la Convención sobre los Derechos Humanos, que es el denominado Pacto de San José. Yo tengo que observar lo que dice la Constitución y también lo que dicen esos otros instrumentos. Entonces, con respecto al Pacto de San José, que es la Convención sobre los Derechos Humanos, tenemos en el artículo 21, para que de una vez lo anoten, en el artículo 21 lo establecido a la propiedad, para que lo anoten. Y también está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 18. Siempre, como una sugerencia, cuando ustedes hagan el estudio de instituciones en distintas ramas del derecho, estudien la institución, pero también vean el fundamento constitucional y vayan más allá también. Busquen qué otros instrumentos, y especialmente la Convención sobre Derechos Humanos lo tiene también establecido. Bueno, entonces ya estamos acá. Tenemos que la norma ordinaria, ¿cuál va a ser? ¿Dónde tengo yo la base legal del derecho de propiedad en norma ordinaria? Según la pirámide, pues que se estudia en lo que es la carrera del derecho. Ustedes recordarán que se ha denominado pirámide de Kelsen. En la cúspide está la Constitución. Luego vienen las normas ordinarias. ¿Cuáles van a ser estas? Las normas tanto de carácter sustantivo como de carácter adjetivo. ¿A qué me refiero? Norma sustantiva. El Código Civil, el Código Penal, esos son normas sustantivas. Si yo me refiero a norma adjetiva, Código Procesal Civil y Mercantil, Código Procesal Penal, porque son normas que establecen procedimientos. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, el derecho de propiedad, ¿en qué norma ordinaria se encuentra sustentado? ¿Qué me responderían ustedes? En el Código Civil, específicamente en el título 2, que habla acerca de la propiedad y que inicia a partir del artículo 464, que habla acerca del contenido del derecho de propiedad. ¿Y su nombre? Gerson Morales. Muchas gracias, licenciado, muy amable. Excelente, ahí está, eso es. Y si yo les pregunto, dígame usted, ¿en qué base constitucional está el derecho de propiedad? Artículo 39 de la Constitución Política, que habla acerca de la propiedad privada. Excelente, ahí estamos, perfecto. Bueno, entonces ya podemos continuar. Vemos entonces en el artículo 464. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y observancia de las obligaciones que establecen las leyes.
Esta es la definición legal que ustedes tienen que conocer. Aunado a eso, como sugerencia, también aprendan una definición doctrinaria. Antes de entrar a la acción reivindicatoria, vamos a hacer el análisis de, voy a regresar, el artículo 465. Si alguien me hace el favor de ayudar con la lectura. Buenos días, Julio Guevara. Gracias. Abuso del derecho. A la Sí. orden. El propietario en ejercicio de su derecho no puede realizar actos que acusen perjuicios a otras personas y especialmente en sus trabajos de explotación industrial. Está obligado a abstenerse a todo exceso lesivo a la propiedad del vecino. Muy bien. Licenciado, hágame el favor de leer de una vez el artículo 1653. Abuso de autoridad, artículo 1653. El exceso y mala fe en el ejercicio de un derecho o abstención del mismo que cause daños o perjuicios a las personas de propiedades obliga al titular a indemnizarlos. Perfecto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, de una vez se concatena el artículo 465, porque si bien es cierto, yo puedo tener la legitimidad y el dominio de la propiedad, también tengo que ser muy precavido y vigilante de no exponerme a un ejercicio de un derecho. Ese ejercicio de derecho que definitivamente pueda llegar en algún momento a perjudicar a otra persona, que en este caso puede ser un colindante, puede ser un vecino. A mí me llama mucho la atención en este caso que está ahorita muy mediático, ¿verdad ustedes? Y que está aconteciendo en Villanueva con respecto a la denuncia que fue presentada por el Ministerio de Ambiente con respecto a unos olores fétidos o unas sustancias fétidas que se están propagando por ciertas áreas de pues este municipio. Entonces, no sé si ustedes ya tuvieron a bien escuchar las noticias y que el ministerio, en este caso de Ambiente, procedió a iniciar presentó una denuncia. La denuncia es en materia penal. Ahora bien, si hacemos un análisis de lo que establece el artículo 465 con respecto a que el propietario en el ejercicio de su derecho no puede realizar actos que causen perjuicio a otras personas y especialmente sus trabajos de explotación industrial. Cabría en este caso poder iniciar pues un proceso también en materia civil. ¿A qué hace referencia el artículo 1653? Que se puedan ocasionar daños y perjuicios. Podría darse la situación en que, pues, efectivamente a las personas que son pues, las vecinas o las que se encuentren más cercanas a esta área industrial o a esta propiedad, pues estén siendo afectadas. Podría darse el caso también que aunado a iniciarse un proceso penal a través de la denuncia que fue presentada por la ministra, pueden también iniciarse procesos civiles. Y esto por la posible comisión de daños y perjuicios. Recuérdense que todo lo que yo expongo lo pruebo, siempre, para que les quede a ustedes de aquí en adelante. Lo que ustedes vayan a exponer en materia, en este ámbito privado, que es materia civil, si yo estoy diciendo un hecho, de ese hecho tengo que presentar una o más pruebas, porque solo con mi sustento de mi relato, no, tiene que ir con el soporte probatorio, siempre, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan ustedes presentes.
Cuando redacten una demanda, siempre yo hago la relación de los hechos. Esos hechos los pruebo y dentro de la relación de los hechos de una vez hago la enunciación de con qué medios de prueba voy a probar efectivamente ese hecho, siempre. Una o más pruebas para que lo tengan presente. ¿Y por qué les digo esto a ustedes? Porque fíjense que se ha dado la mala práctica de algunos abogados que sí le presentan una demanda que tiene 15 hojas, 30 páginas. Y viene y lo sustenta con doctrina, con jurisprudencia, con, por ejemplo, artículos de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, pero ¿y los hechos? Resulta que, si bien es cierto, es importante también fundamentar, no dicen nada a veces las demandas. No hacen esa enunciación clara, precisa de los hechos y sobre todo cómo lo voy a probar, ¿verdad? Ustedes, entonces, sí es muy importante que de igual manera usted tenga el fundamento, pero también tenga bien claro y exponga y redacte claramente los hechos, porque es muy, muy importante, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vean cómo se van concatenando estos artículos, el 465 y luego el 1653. Vamos al siguiente, que sería el artículo 466. Si alguien me colabora con la lectura. Buenos días, doctora Lucía Mazariegos. Muchas gracias, licenciada Lucía. Artículo 466, derecho del perjudicado. El que sufre o está amenazado con un daño porque otro se exceda o abusa en el ejercicio de su derecho de propiedad. Puede exigir que se restituya al estado anterior o que se adopte las medidas del caso, sin perjuicio de la indemnización por el daño sufrido. Muchísimas gracias, licenciada Lucía. Si ustedes se dan cuenta con la lectura que acabamos de tener del artículo 465 y 466, estos van bien concatenados, porque en uno le está haciendo referencia a lo que son los daños y el otro le hace la referencia a lo que son los perjuicios. Esto tiene un procedimiento específico en la ley que es el Código Procesal Civil y Mercantil, en donde se puede presentar un juicio ordinario por daños y perjuicios. En el caso que se pudiera dar alguna disposición o alguna situación de conflicto, ¿verdad ustedes? Por un abuso de derecho. Entonces, si se dan lo establecido en el artículo 465, se puede iniciar el proceso correspondiente por la parte que se considera afectada. Y el sustento lo tienen ustedes en el artículo 465, 466, 1653, que esto se puede reclamar y hay una vía específica por la cual se puede reclamar. Ahora bien, vamos al artículo 467. Si me colaboran con la lectura. Buenos días, doctora Ana Gutiérrez. En el Mucho gusto, licenciada. Gracias, doctor. En el 466, ¿verdad? 67. 67, perdón. 67. Expropiación forzosa. La propiedad puede ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público, previa indemnización determinada de conformidad con la ley de la materia. Muchas gracias, licenciada, muy amable. Tienen ahí a la mano el decreto 529 del Congreso de la República, que en este momento vamos a hacer el análisis correspondiente. ¿Por qué quiero que conozcan esta institución? Porque fíjense ustedes que esta institución se las pueden preguntar en su examen técnico profesional, tanto en fase privada como en fase pública. ¿Y esto por qué? Porque si ustedes tuvieron a bien leer el decreto 529, se pudieron dar cuenta que tiene un trámite prácticamente administrativo. Sin embargo, ¿en dónde está su base legal? La tenemos en la Constitución primero y su base legal está doctora, en el Código Civil. Sí, que más.
En De el la artículo 40 de la Constitución. Constitución Política. Leámoslo, por favor, licenciado, su nombre. Gustavo, nuevamente, doctora. Ah, gracias, licenciado. Todavía no le conozco su voz, licenciado. Dice, en casos concretos, la propiedad privada podrá ser expropiada por razones de utilidades colectivas, beneficio social o interés público, debidamente comprobadas. La expropiación deberá sujetarse a los procedimientos señalados por la ley y el bien afectado, su jurisprudencia por expertos tomando como base su valor actual. Continúa, la indemnización hay un curso legal a menos que con el interesado se convenga en otra forma de compensación. Solo en caso de guerra, calamidad pública o grave perturbación de la paz puede ocuparse o intervenirse la propiedad o expropiarse sin previa indemnización. Pero esta deberá hacerse inmediatamente después que ha cesado la emergencia y la ley establecerá las normas a seguirse con la propiedad enemiga. Sigamos, licenciado. El último párrafo. Muy bien. La forma de pago de la indemnización por expropiación de tierras ociosas será fijada por ley. En ningún caso el término para hacer efectivo dicho pago podrá exceder de 10 años. Excelente. Gracias, licenciado Gustavo. Muy amable. Bueno, entonces miren ustedes qué interesante porque de aquí de la Constitución emanan varias leyes. Primero, dice, la expropiación deberá sujetarse a los procedimientos señalados por la ley. ¿Qué ley? ¿Qué sustento legal ustedes me dirían aquí que debemos de colocar? El decreto 529, ley de expropiación, en primer lugar, maestra. ¿Y qué más? Licenciado, su nombre, perdone. Gerson Morales. Gracias, licenciado Gerson. Pero, ¿qué otra ley, licenciado? Disculpe, ¿Qué más? Sofía. Sí. El artículo 40, que dijo el licenciado ahí, el compañero. Muy bien, el artículo 40, el decreto 529, ¿y qué más? ¿Qué nos falta? El 467, ¿no? Del Código Civil. Ahí está, excelente. Ya con eso, entonces, tenemos determinada la normativa en la cual nosotros vamos a sustentarnos para conocer sobre lo que es la expropiación forzosa. Entonces, vamos primero a la Constitución, luego vamos a la normativa ordinaria, que en este caso sería tanto el Código Civil como el decreto 529. Les hago hincapié. Esta institución se las pueden preguntar en tanto fase pública como en fase privada. Por eso era importante que ustedes leyeran el decreto 529, porque ahí se encuentra establecido también el procedimiento que se tiene que llevar a cabo. Vean lo que dice la Constitución. En casos concretos, la propiedad privada podrá ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público, debidamente comprobados. Claro está, tiene su caso de excepción. Voy a colocarles en este momento la ley para que juntos vayamos viendo los puntos importantes que tiene esta ley. ¿Será que tanto en el Código Civil como en la Constitución se encuentra determinado que debemos comprender como las razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público? Lo tendremos desarrollado ahí porque si ustedes se dan cuenta en el artículo 467 también establece la propiedad puede ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés colectivo. Pero ¿a qué debemos comprender cuando haya una razón de utilidad colectiva, de beneficio social o interés público? Pues, ¿qué ley lo desarrolla? Ahorita se los pongo.
Ustedes ya la tienen ahí. Y pueden ir colaborando. Bueno, entonces yo voy a poner. Ahí estamos. Voy a poner un poco más. Mucho. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, el decreto 529 se dio porque el decreto legislativo, que era el 438, pues ya no se ajustaba a esos preceptos constitucionales. En consecuencia, se emite esta nueva ley de expropiación. Vean el artículo 1, ¿qué se va a entender por utilidad o necesidad pública o interés social? Para los efectos de esta ley, todo lo que tienda a satisfacer una necesidad colectiva o bien sea de orden material o espiritual. ¿A qué entidad le corresponde o a quién le corresponde hacer esta declaración? Le va a corresponder al Congreso de la República. Entonces, yo como sugerencia de una vez les recomiendo que al artículo 467 ustedes le hagan la anotación del artículo 1 y 2 del decreto 529, porque es importante saber qué debemos entender por esa utilidad o necesidad pública y sobre todo que sea de interés social. Y también a qué órgano le corresponde hacer esa declaración. Esa declaración se tiene que hacer debidamente sustentada por parte de los diputados del Congreso de la República, para que entonces se pueda continuar ya con el trámite que ya es prácticamente un trámite administrativo. El artículo 3 hace la referencia a que, pues, esta declaración, siempre que fuere posible, será sobre los bienes afectados, determinando el objeto de la expropiación, con términos que no permitan extender la acción expropiatoria a otros bienes que aquellos que sean necesarios para lograr la satisfacción colectiva que se procura llevar a cabo. Entonces, esta tiene que tener un análisis bien argumentado, bien fundamentado. ¿Quién puede instar la expropiación? El Estado, las municipalidades, cuando expongan la necesidad y la utilidad y además el interés que sea para el propio municipio, ¿verdad? También los contratistas o concesionarios de servicios públicos, de obras y servicios de utilidad, de todo lo que sea necesario y conveniente para cumplir de manera satisfactoria, los fines del contrato y concesión. Las empresas o compañías particulares cuando estén debidamente autorizadas. Y también la Universidad de San Carlos cuando se trate de bienes que son indispensables para que pueda cumplir con su cometido. Ya entonces conocemos que el objetivo o el objeto, de la expropiación lo tiene tanto la Constitución, lo tiene el Código Civil y en consecuencia es este decreto el que nos determina la razón de la cual se pueda llevar a cabo la utilidad o la necesidad pública y que definitivamente pues sea para el bien o interés social. Aquí, más adelante, pues ya hace la enunciación de la indemnización que se tiene que llevar a cabo, porque la misma tiene que ser objeto de una evaluación y con esto, pues ya llegar a los términos para el pago correspondiente a la persona que se le va a expropiar ese bien. Luego nos vamos directamente a lo que es el procedimiento. Declarado un bien afecto a utilidad o necesidad pública,
o interés social, el Estado, las municipalidades y la Universidad de San Carlos podrán adquirirlo directamente del propietario, llenando los requisitos de esta ley. Entonces, el sustento para poder llevar a cabo el procedimiento, nosotros lo encontramos en el decreto 529. Hecha la declaración que señala el artículo anterior, el expropiante requerirá del propietario que manifieste la suma que aceptaría en pago de total indemnización. La contestación deberá darla al propietario dentro del plazo que se fije en el requerimiento, plazo que no será menor de 5 días ni mayor de 10 días contados desde la fecha en que legalmente reciba la notificación correspondiente, más el término de distancia, el cual se computará conforme a lo que establece la ley del organismo judicial. Las notificaciones se tiene que aplicar lo establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil, que si no estoy mal, eso está en el artículo 61. A ver si les doy bien. Sí, correcto. Entonces, las notificaciones se hacen conforme a lo que establece el artículo 61, 62, 63 del Código Procesal Civil y Mercantil. En caso de personas domiciliadas fuera de la República cuya residencia se ignore, se les citará mediante edictos publicados 3 veces durante un mes en el diario oficial y en otro de mayor circulación, requiriendo su presencia o bien a través de un apoderado, dentro del término de 15 días a contar de la fecha de la última publicación. Si no comparecieren dentro del término indicado, todas las notificaciones se harán a través del diario oficial. Ahora, esto es muy importante, fíjense ustedes, porque se da esta publicación en el diario oficial para que se pueda mantener el derecho fundamental del debido proceso. ¿Y eso a qué se refiere? El debido proceso es que se están haciendo las notificaciones a través de un medio que es público con el fin de que al momento de conocerlo o de saber de la situación que se está dando, que en este caso es el procedimiento de la expropiación, esta persona pueda ejercitar ese derecho de defensa y en consecuencia debido proceso. Por eso es que se hace el hincapié que debe de realizarse a través de las publicaciones en diario oficial. Luego, si el expropiante se pusiera de acuerdo con el propietario o su representante legal sobre el monto de la indemnización para previo pago de esta, se procede a otorgar la escritura traslativa de dominio. El dominio se va a transferir libre de todo gravamen o limitación, ¿verdad? Eso quiere decir que el bien pues no sea objeto de algún derecho real de garantía, como en este caso podría ser una hipoteca. Entonces el bien tiene que estar libre de gravámenes y libre de limitaciones. Posterior a eso, si la expropiación también es realizada por contratistas o concesionarios de servicios públicos u obras o servicios de utilidad pública, podrán efectuar la adquisición de conformidad con este capítulo, pero la autoridad encargada de fiscalizar la concesión o el cumplimiento del contrato deberá expresar su conformidad respecto a la indemnización. Y en el capítulo segundo, en el artículo 22, ustedes van a encontrar cuáles son las diligencias previas que se tienen que realizar para poder llevar a cabo lo que es el procedimiento de la expropiación. De los trámites, el expediente tiene que ser por escrito y se sustancia a través de las gobernaciones departamentales. Y aquí tienen ustedes cuáles son los requisitos que se debe de cumplir. La gobernación a la que se dirige, la indicación del expropiante, el nombre, apellido y domicilio del propietario, la designación del bien, la certificación de la oficina respectiva en que conste la declaración fiscal, la indicación de la disposición legal, la expresión de la suma que ofrece el expropiante en concepto de indemnización
Y cuando se trate de inmuebles, informe técnico que el bien expropiado es el que se necesita para ejecutar la obra. Y posteriormente ya encuentran ustedes los demás requisitos. La expropiación de urgencia que veíamos, verá que podía darse también en situaciones de guerra en donde inmediatamente se tiene que realizar la expropiación. Puede darse también la situación del abandono de la expropiación, puede darse también la reversión y por último, pues ya tenemos aquí las disposiciones finales. Esto es importante que ustedes la lean porque pues ya le da a uno un panorama tanto en el ámbito administrativo que se tiene que llevar a cabo como también en el ámbito en materia de derecho privado, como también lo establece el Código Civil. Yo les sugiero que ustedes hagan un pequeño esquema con el procedimiento que se lleva a cabo de la expropiación. Hagan el procedimiento y coloquen también el artículo que sustenta cada una de las etapas, porque así, pues de una vez van estudiando ustedes esta, que es una de las leyes que vamos a ver en este curso, que son varias. Entonces, de una vez hagan ustedes este esquema porque les va a facilitar su estudio. Bueno, voy a proyectar ahora por acá. No sé si tuvieron a bien leer la sentencia que les mandé de la Corte. Es muy interesante porque expropiaron el bien y no le habían realizado el pago al propietario. Se las voy a colocar por aquí, permítanme. Muy bien. Entonces, estas se las mandé también para que la leyeran porque tanto el decreto 529 como la Constitución determina que se tiene que realizar un pago con respecto a la indemnización o el pago que esté solicitando, en este caso, el propietario. La apelación, en este caso, la conoció la Corte de Constitucionalidad porque fue promovida por un propietario. El acto reclamado fue el Acuerdo Gubernativo 213-2003 del 19 de marzo del 2003, por el cual resuelve la expropiación de que fue objeto el señor Alfredo Carlos Stephen von Braunschweig y fija el monto de indemnización. En cuanto a los hechos que motivaron el amparo, pues según lo que en ese momento presentó el amparista, era que en el Ministerio de Finanzas Públicas, el expediente de la mortual del amparista, relacionado con la expropiación que fuera objeto por parte del Estado de Guatemala, por tratarse de un ciudadano guatemalteco alemán considerado nacional de un país en guerra en Guatemala. Formalizada la expropiación, se garantizó el pago de la indemnización, reservándose el mismo para después de que la guerra estuviera concluida. Se trataba de la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, hasta la fecha, después de 57 años de trámite administrativo, el Estado de Guatemala no ha cancelado la indemnización alguna por ese concepto a los herederos de la mortual, que eran los hijos del señor Stephen. Y en consecuencia se realiza el trámite correspondiente. El análisis que hace la Corte es con sustento a lo que leímos, que era el artículo 40. Se garantiza la propiedad privada, la cual únicamente podrá ser limitada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público, debidamente comprobado.
Solo en caso de guerra puede ocuparse sin previa indemnización, pero esta deberá hacerse inmediatamente después de que haya cesado la emergencia. Entonces, imagínense cuánto tiempo pasó para que ya los presuntos herederos pudieran solicitar el pago de esa indemnización. Y la Corte hace aquí el análisis con respecto a los antecedentes. Muestran que el expediente se inició a raíz de la expropiación que fue objeto los bienes de Alfredo Carlos Stephen von Brunswick por razones de guerra. La decisión tuvo como antecedente inmediato la agresión de que fuera objeto uno de los países de América durante la Segunda Guerra Mundial y su justificación en la necesidad de contrarrestar el apoyo económico que pudieran dar a sus países los nacionales de aquellas naciones consideradas integrantes del eje nacional socialista, Alemania, Italia y Japón. Los cuerpos normativos emitidos en ese momento, que fueron los decretos 3.134, 3.135 y 3.138, los cuales fueron derogados por el decreto 613 del Congreso de la República, Ley de Liquidación de Asuntos de Guerra. Reconocieron que los propietarios de las fincas expropiadas tenían el derecho a ser indemnizados, pero como la medida obedecía a razones de guerra, la misma debía llevarse a cabo una vez que el conflicto bélico concluyera. Estos cuerpos normativos fueron explícitos en cuanto a establecer el monto a indemnizar, monto que en resumidas cuentas quedó fijado en el artículo 25 de este último decreto al establecer que el monto sería aquel en el que las propiedades estuvieron registradas y con base en el cual se hacía el pago del impuesto territorial del 3 por millar, monto que debía consignarse en las escrituras públicas en las que se formalizara el traspaso de los bienes a la nación, como efectivamente se hizo. Luego dicen las últimas 5 constituciones que han estado vigentes desde el surgimiento del conflicto que motivó la expropiación que nos ocupa a la fecha, se hace reserva legal respecto de que será una ley especial la que regulará la materia de expropiación. Posteriormente, ya en la parte final para que podamos avanzar, establece en ese sentido, siendo una obligación de pagar, nació para el Estado inmediatamente de haber cesado la emergencia. La Segunda Guerra Mundial concluyó en 1945, año en que se firmó la paz entre Estados Unidos y Japón. Ese mismo año surgió oficialmente la Organización de Naciones Unidas, el 24 de octubre de 1945. Conforme los términos de la Constitución de la República. Sin embargo, también se contempló que a más tardar el asunto debía quedar resuelto 10 años después de haber cesado la emergencia. En ese sentido, resulta entonces que la obligación, que en este caso es la de pagar, surgió a partir de 1955. Por ello, en atención al tiempo transcurrido y al hecho de que en la justipreciación de los bienes no se incluyeron los muebles encontrados en las fincas al momento de ser expropiados, esta Corte concluye que la única forma de compensar aquella expropiación es obligar al Estado al pago de daños y perjuicios, ya que el retardo y la omisión en la justipreciación es imputable a su persona, surgiendo en tal concepto un interés moratorio que deberá pagar al interesado, teniendo presente el interés legal vigente al momento que haga efectivo de conformidad con lo previsto en los artículos 1435 y 1947 del Código Civil. Y como base, es decir, el capital, el monto contenido en el acuerdo que se impugna, este cálculo deberá ser fijado a juicio de expertos en un procedimiento incidental ventilado ante el tribunal correspondiente a solicitud de parte. Entonces, si se dan cuenta, aquí la Corte de Constitucionalidad emitió el pronunciamiento de que efectivamente sí se le había vulnerado una garantía constitucional. En este caso, pues ya los herederos de la persona que se le expropió y en consecuencia, pues tenía que realizar el pago correspondiente.
¿Cómo vamos hasta aquí? Yo espero que bien, así que... Sí, con una pregunta, maestra, disculpe. Sí, dígame. Bueno, es que en la época actual yo no he visto ningún caso de expropiación. ¿Verdad? Esta sentencia que usted nos está compartiendo, muy interesante y muchísimas gracias. Es que es excelente, digamos, para ver cómo se puede reclamar un derecho. Lo que no me queda claro, digamos, aquí es que no se está resolviendo la esencia del asunto, ¿no? No se está fijando, digamos, el monto de la indemnización, sino que entonces eso es un recurso de amparo, digamos, que ordena que un juzgado competente conozca. Sí, solamente para que ya empecemos a utilizar tecnicismos correctos. El amparo no es un recurso. Entonces, el amparo es una acción, ¿verdad? No es una vía recursiva. Sí, licenciado, fíjese que si usted puede hacer ahorita como una retroalimentación de lo que acabamos de leer con respecto al decreto 529. El decreto 529 establece un procedimiento administrativo con el cual se va a llegar a un acuerdo, esperando, ¿verdad? Que se pueda llegar a un acuerdo con la indemnización o el pago que se tiene que hacer por ese bien que el Estado va a expropiar. Entonces, eso se hace y se ventila en una vía correspondiente. Si existiera el caso de que hay un conflicto porque las partes no llegan a un acuerdo, entonces es donde ya se acude a la vía correspondiente, ¿verdad? Que en este caso puede ser materia civil. Y por último, cuando ya se han agotado todos los recursos en materia civil, ya la última opción es la vía del amparo, la última. Pero quiero únicamente que quede claro, ¿verdad? Que esto se hace, el procedimiento se sustenta en el decreto 529, porque ahí se tiene que llegar a un acuerdo con respecto a lo que vaya a solicitar la parte que está siendo expropiada, pero recuérdese que de igual manera se va a sustentar todo en documentos. Si un bien está debidamente inscrito en el registro general de la propiedad, ese bien es objeto de, entonces ahí tuvo que haberse declarado como un valor. Aunado a eso también está la Dirección de Catastro y Avalúo, que también establece un valor. Entonces, y también el bien establece un valor por el cual fue inscrito al Registro General de la Propiedad, en el caso que hubiera sido oneroso, ¿verdad? Hubiera sido a título oneroso. Entonces, según todos estos datos, se tiene que llegar a un acuerdo. Por eso, si ustedes leen en la Constitución, también establece que se tiene que justipreciar, porque se tiene que llegar a un precio justo, a un monto justo, en donde la parte que está siendo expropiada tampoco no se le vaya a dar lo que le corresponde por su bien. Esa es una. Luego, tiene que haber una declaración del Congreso. El primer responsable aquí es el Congreso de la República, porque este organismo es el que tiene que determinar si o no debe de declararse la expropiación y que los fines precisamente de esa expropiación sean claros. Uno que hace poquito, licenciado, y que ese sí tuvo conflicto, incluso usted puede buscar en las noticias, porque fue, y hasta hubo situaciones de procesos penales, el libramiento de Chimaltenango. El libramiento de Chimaltenango es uno de los últimos que se ha dado con respecto a la expropiación y que sí tuvo conflicto. Y hubo otras cuestiones más ahí, ¿verdad? Ustedes que pues, serán tema de otros cursos, pero para que ustedes puedan ir buscando información, hay bastante. Entonces, sí,
podemos terminar acá porque así puedo avanzar a la siguiente institución, que es la acción de reivindicación. Muy bien. Esta, la acción reivindicatoria. ¿Qué establece el artículo 469? Por favor, si me colaboran con la lectura. Lucía Mazariegos. Doctora Ana Gutiérrez. Ay, qué gusto, porque ya hasta 2 personas quieren participar, eso me alegra mucho. Artículo 469, reivindicación. El propietario de una casa tiene el derecho de reivindicarla de cualquier poseedor o detentador. Perfecto, muchas gracias. De una vez, en su Código Civil, ustedes van a colocar cómo la van a encontrar también denominada en doctrina. En doctrina se conoce también como acción publiciana, para que de una vez lo coloquen. ¿Cómo dijo la licenciada? ¿Puede volver a repetir? Acción publiciana. Muy bien. Con respecto a la acción, antes de pasar a la acción reivindicatoria, solo quiero dar énfasis al artículo 468 para que terminemos con lo que es la expropiación. El artículo 468 establece: el propietario tiene derecho de defender su propiedad por los medios legales y no ser perturbado en ella sin antes no ha sido citado, oído y vencido en juicio. Entonces, era lo que les hacía el hincapié, ¿verdad? De por qué se hacían las publicaciones también en el diario oficial y en otro de mayor circulación. Porque el 467 y 68 van concatenados. Ahora, con el artículo 469, en cuanto a la acción reivindicatoria. Como su nombre lo indica, y ustedes lo pueden ver nuevamente reforzado, en el artículo 469 le da ese poder al propietario de poder reivindicar una cosa que ha salido de su dominio. ¿De dónde viene la etimología? Pues de rey, que es genitivo de res, que significa cosa, vindicativo, que proviene de vindicare, que significa vengar, vindicar y ganar la posesión en juicio. Por eso esto es que se tiene que llevar a cabo ante un órgano jurisdiccional, porque es un juez el que tiene que decretar con lugar o sin lugar la acción reivindicatoria. El juez resuelve a favor del actor la propiedad del bien reclamado y además, ¿qué se va a imponer al demandado? La entrega del bien que tiene en su poder. Ahora, si nosotros hacemos un análisis, derecho real de goce y disposición, propiedad. Si yo tengo la propiedad, ¿qué tengo que tener para poder demostrar la propiedad de un bien inmueble? ¿Qué consideran ustedes que debo de tener? De un bien inmueble. Las escrituras y el registro de la propiedad. ¿Hay algo más? Muy bien. Solo para que ustedes empiecen también a utilizar los tecnicismos, ¿verdad? Bueno, miren, pues, cuando nosotros pues compramos un bien inmueble, esto lo llevamos a cabo a través del notario, ¿verdad? El notario utiliza hojas de papel sellado especial para protocolo. Ese papel sellado especial para protocolo se va a plasmar ahí la escritura pública, ¿verdad? ¿Será que cuando el notario plasma la escritura pública, le entrega a usted las hojas de protocolo o le entrega copias? Copias, licenciada. Es correcto, porque esa escritura, esa hoja de papel sellado especial para protocolo, la tiene en resguardo el notario, ni siquiera son del notario o notaria,
No, esas son del Estado. ¿Qué le dan a uno de notario? Nada más el resguardo. Yo tengo que tener el control de esas hojas de papel sellado especial para protocolo, pero no son mías, no son mías. ¿Qué expide el notario o la notaria? El testimonio de esa escritura. Entonces, ahora ustedes que están estudiando esta carrera, que es de derecho, ya no pueden decir las escrituras públicas, no más. Porque ya a partir de ahorita ustedes ya saben y conocen que lo que se le entrega a la parte, que es en este caso la compradora, va a ser un testimonio de la escritura pública. Entonces, nuevamente formulo la pregunta. Si yo quiero acreditar la propiedad de un bien inmueble, ¿qué voy a presentar? Testimonio de la escritura pública debidamente registrado en el registro de la propiedad. Muy bien. Marlon Martínez. Gracias, licenciado Marlon. Perfecto. Entonces, voy a presentar el testimonio de la escritura con la razón de inscripción, ¿verdad? Que eso es lo que expide el Registro General de la Propiedad. Entonces, yo vengo y tengo la titularidad de ese bien. Pero resulta que yo tengo la titularidad. Sin embargo, me fui a Estados Unidos, me fui al extranjero durante un tiempo y dejé mi bien inmueble. Nadie le pedí que me estuviera yendo a visitar el bien. Resulta que también de ese bien empezó a crecer la maleza, entonces ciertas personas creyeron que estaba abandonado y fueron a tomar posesión de ese bien. Ahora resulta que yo me vine del extranjero y vengo a mi propiedad y mi propiedad ya está habitada. Ya hay una persona que está en posesión de ese bien. Sin embargo, yo tengo mi testimonio de la escritura, tengo mi razón debidamente inscrita, mi titularidad no tiene limitaciones, no tiene gravámenes y en consecuencia yo tengo que reivindicar. ¿Qué es reivindicar? Que ese bien, nuevamente, sea de mi propiedad, porque resulta que alguien lo está poseyendo. No tiene ningún documento, sin embargo, necesito que un órgano jurisdiccional declare que a través de la acción reivindicatoria yo soy el propietario de ese bien. Ese es el objetivo que tiene la acción reivindicatoria. Por eso es que tiene dos elementos fundamentales. ¿Qué se tiene que demostrar? La propiedad. Entonces, en mi escrito de demanda, mis medios de prueba van a ser la razón debidamente inscrita en el Registro General de la Propiedad que me acredita a mí el título y dominio de ese bien. Y además tengo que demostrar que esa tercera persona está poseyendo mi bien sin ningún título legal. Y entonces se inicia el procedimiento correspondiente para que esa acción, que también en doctrina es llamada publiciana, sea declarada con lugar. ¿Qué tengo que demostrar? Legitimación activa. ¿Quién va a tener la legitimación activa? El que prueba la titularidad del bien. ¿Cuál va a ser la legitimación pasiva? La persona que está poseyendo ese bien. Y la determinación del bien. ¿Qué tengo yo que dejar bien en claro? En dónde está ubicado el bien, el finca, folio y libro que lo identifican, todo, impuesto único sobre inmueble pagado, la dirección de la certificación emitida por catastro y avalúo, todo, miren ustedes, todos esos medios de prueba son los requisitos que debo presentar para poder iniciar la acción reivindicatoria. Les voy a dar para que lean, vamos a ver si lo tengo por aquí. Los voy a buscar, se los voy a buscar y les voy, aquí está. Lean, por favor, la sentencia de amparo 1101-2010.
para que tengan ustedes allí algunos puntos importantes con respecto a la acción reivindicatoria también. Perdone, maestra, ¿qué número dijo? Perdone. Sí, el expediente 1101-2010. Para que le den una leidita a esa sentencia. Licenciada, Bueno, tengo una duda. Sí, diga. Ahí con respecto al artículo 617, con respecto a la posesión, ahí tendríamos también algo que discutir. Por ejemplo, dice, la posesión presume la propiedad. La posesión da al que la tiene la presunción de propietario, mientras no se pruebe lo contrario. Solo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño de la cosa poseída puede producir el dominio por usucapión. No, licenciada, es institución diferente, que la vamos a desarrollar y la vamos a ver en el Código Civil y en una ley especial. No, fíjese que esta del 617 es otro tipo de posesión, diferente a este tipo de acción reivindicatoria, porque esta posesión, solo para darle un poquito de antecedente, esta posesión es porque no tiene titularidad de dominio, no hay dueño. No hay en esta posesión del 617. Ahora, en esta que estamos hablando, que es la acción reivindicatoria, aquí sí hay titular, aquí sí hay dueño, aquí sí hay un documento que respalda a ese propietario que ese bien sí es propio, que es suyo. En esta, ¿verdad? En la otra la vamos a desarrollar, creo que en 2 clases más la desarrollamos. Perfecto, licenciado. Muy bien. Entonces, continuamos. ¿Cuáles son las teorías que justifican el derecho de propiedad? Pues la teoría de la ocupación, en donde pues se fundamenta en la apropiación que hacía el hombre para satisfacer sus necesidades. Luego la teoría del trabajo, con respecto pues a que se sustenta que es el trabajo el único fundamento de la propiedad. Y la teoría de la ley, que establece y afirma que sin ley no hay ningún derecho de propiedad. En consecuencia, es la ley el verdadero fundamento de la propiedad y la que va a otorgar precisamente esa exclusividad de propiedad. Y la teoría moderna, que es la que afirma que si bien es cierto, el derecho de propiedad puede ser individual, el mismo también tiene ciertas injerencias en materia social. Y estas injerencias se dan a través de la expropiación forzosa, que fue el término, la institución que ya vimos. Volvemos entonces a nuestro Código Civil con respecto a el artículo 470, que en este caso nosotros vamos a ver las leyes específicas, que es la ley de propiedad industrial y la ley de propiedad intelectual. Esas las vamos también a ver en este curso, pero las vamos a ver nada más así con pinceladas, porque esas ustedes las ven más ampliamente en lo que es derecho mercantil. Entonces, vamos al artículo 471 con respecto. Si alguien me colabora con la lectura. Con gusto. Frutos de los bienes. Sí. El propietario de un bien tiene derecho a sus frutos y a cuanto se incorpora por accesión, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo respectivo de este código. Muy bien. ¿Qué van a colocar ustedes ahí? Título segundo, capítulo 9, siempre del libro segundo, ¿verdad? Y eso es un capítulo que tenemos completo sobre lo que es la accesión. Entonces, coloquen ahí ese artículo, perdón, esa llamadita. Luego nos vamos al artículo 472, que son bienes de interés histórico y artístico, que estos se rigen a través de su propia normativa, ¿verdad? Que es la ley sobre protección de los monumentos y objetos arqueológicos. Entonces, como es un poco largo,
coloquen nada más en el artículo 472 el decreto 425, porque en esa ley van a encontrar ustedes pues lo relacionado a ese capítulo. Las limitaciones que tiene la propiedad. Primero encontramos lo que es el artículo 473 sobre el suelo y el sobresuelo. Nada más voy a ir dándoles algunos artículos que voy a solicitar que leamos también de otras leyes para que podamos ir haciendo concatenaciones. En el artículo 474, un predio no puede hacerse excavaciones o construcciones que debiliten el suelo de la propiedad vecina, sin que se hagan las obras de consolidación indispensables para evitar un daño ulterior. Para esto, necesito que ustedes vean su Código Procesal Civil y Mercantil. Dice, prohibición de hacer excavaciones que dañen al vecino. Si en algún momento dado pueda darse una situación en la que se perjudica a través de una obra el bien de un vecino, este puede iniciar un procedimiento. ¿En dónde lo tenemos establecido? Código Procesal Civil y Mercantil en el artículo 263 al 268, para que de una vez en el 474 hagan ustedes esa anotación. ¿A qué se refiere ese procedimiento? Ese procedimiento es a través de la vía sumaria y es de obra nueva y obra peligrosa. Esa es la manera en la que puede oponerse, ¿verdad? Siempre que haya pues ya un conflicto. Regularmente se procura que haya algún tipo de conciliación. Ya si no hay conciliación, entonces ya se inicia el litigio a través de este procedimiento. Luego vamos... Sí, ya, perdone, ¿me repite los artículos del Código Procesal de Mercantil, por favor? Sí, 263 al 268. Gracias. Muy bien. Luego vamos, deslinde y amonjonamiento. En igual sentido, existe en el Código Procesal Civil y Mercantil un procedimiento que se denomina apeo o deslinde. Lo encuentran en el artículo 259 al 262, para que lo coloquen también en el artículo 475. ¿Y a qué hace referencia, verdad? Todo propietario tiene derecho de obligar a los vecinos, propietarios o poseedores al deslinde y amojonamiento y según la costumbre del lugar y la clase de propiedad a construir y a mantener a prorrata las obras que los separen. En igual sentido, lo establece el artículo 476 con respecto a la obligación de cerrar un fondo. Aquí quiero también que coloquen en el artículo 476 el artículo 258, que hace referencia al Código Penal. Artículo 258. Código Penal. ¿Por qué traigo a colación el Código Penal? Porque este establece en el artículo 258 alteración de linderos. Quien con fines de apoderamiento o aprovechamiento ilícito de todo o parte de un inmueble alterare los términos y linderos de los pueblos o heredades o cualquier clase de señales destinadas a fijar los límites de predios contiguos, será sancionado con prisión de 1 a 2 años. Si el hecho se efectuare con violencia y con prisión de 6 meses a 1 año, si no mediare violencia. Miren ustedes, esto es bien importante comprenderlo, porque el derecho penal tiene instituidos principios, 2 principios que son fundamentales: intervención mínima del Estado y última ratio.
¿Cuándo se va a aplicar el derecho penal? ¿Cuándo es la última razón? ¿Eso qué quiere decir? Que entonces ya acudí a la vía civil, y en la vía civil, porque hay otras formas sancionatorias. El derecho penal es lo último a lo que se va a acudir. Entonces, ¿qué ha pasado? En algunas ocasiones vienen y presentan la denuncia. Presentan la denuncia ante el Ministerio Público, y el Ministerio Público hace el análisis correspondiente y en consecuencia desestima esa denuncia. Cuando desestima la denuncia, dentro del análisis que hace para emitir la resolución, es que aplica estos principios: última razón e intervención mínima. ¿Por qué? Si existe una normativa civil y hay un procedimiento civil que se tiene que llevar a cabo y no se ha iniciado ese procedimiento civil, no puedo acudir a la última razón, que es el derecho penal. Entonces, primero acudo a la vía civil para que me declaren mi derecho. Fíjense ustedes que es a través del juicio sumario, que es un juicio todavía más cortito que el juicio ordinario. Claro, ¿verdad? Ustedes que como los órganos jurisdiccionales están tan cargados de trabajo, definitivamente se va pues haciendo la mora, ¿verdad? Porque los plazos no se pueden cumplir como lo establece la ley. Pero aquí les digo algo, que este es un principio que no van a encontrar ustedes en ningún lugar, porque este principio ya es de la práctica y es vigilar el expediente. Ustedes miren, de verdad, es de estar constantemente yendo a procurar, a ir con los oficiales para que le den razón de su expediente, si ya lo pasaron con el juez, porque recuérdense que los oficiales son los que conocen. Ellos hacen pues un formato de resolución y el juez es el que la firma, juez o jueza, verán ustedes. Pero a todo esto lleva su proceso, entonces siempre hay que velar el expediente. Hay que estar yendo a procurarlo, ¿verdad? Hay que ir a diligenciarlo. No hay que solo presentarlo y ahí que se quede y que se resolverá. No, no. Gracias a Dios ya los juzgados civiles están con otro criterio que ya pues en algunos se ha estado implementando, que no es a instancia de parte, sino que también hay situaciones que son de oficio, como por ejemplo emitir la resolución correspondiente. Pero siempre cuando usted ya ejerza, por favor, procure sus expedientes, procure, esté constantemente preguntando cómo van. Bueno, entonces hacemos la concatenación ahí. También otra de las limitaciones que tiene es el artículo 477 con respecto a las construcciones cerca de edificios públicos. Y aquí, además de lo que establece el Código Civil, también hay que verificar la normativa municipal, ¿verdad ustedes? Porque, pues, según dónde se vayan a hacer las construcciones. Las servidumbres también puede ser una limitación a lo que es la propiedad. Las construcciones no permitidas, que ustedes las encuentran en el artículo 479, el artículo 480 con referencia a lo que es la medianería. Eso también lo vamos a ver ya en una clase sobre cuáles son esos puntos que se tienen que tener presentes para que no haya conflicto de medianería. Lo que es la siembra de árboles cerca de heredad ajena, también lo que es el derecho de exigir que se arranquen árboles, las ramas que caen sobre propiedad vecina y la obra peligrosa. Miren ustedes, yo como estoy en un juzgado de paz, que es de aquí del municipio y departamento de Guatemala, conocemos mucho sobre lo que son las faltas. Y estas cuestiones que uno dice, ay, bueno, pues es una cuestión de un arbolito. Ay, ustedes no tienen idea de lo que puede llegar a eso y volverse conflicto entre vecinos. Entonces, lo que ha hecho el Ministerio Público cuando se presenta una denuncia, porque cuando se presenta denuncia al Ministerio Público es porque ya puede darse una vulneración a la integridad física de las personas, ¿verdad? Entonces, en este caso lo conocemos en la judicatura y lo que se procura es que se agote la vía conciliatoria, ¿verdad? Que se agote la vía conciliatoria, que se puedan llegar a acuerdos. Esos acuerdos
se plasman en un acta, que esa acta tiene calidad de título ejecutivo. Entonces, si una de las dos partes no lo cumple, entonces puede accionar ante un órgano jurisdiccional en materia civil. Pero son cositas pues que tal vez se consideran sencillas y al final resultan también complicadas. Ya con esto, justo termino 2 minutos antes para no robarle su tiempo antes de que ustedes ingresen a su siguiente sala. Como recomendación, por favor, lean el código, lean las leyes que estamos viendo para la evaluación que ya van a tener, que es el primer examen parcial. Por favor, lean detenidamente. Si tienen alguna duda, ustedes la pueden exponer en el chat y con mucho gusto, pues vemos para poder resolverla. Pero desde ya les sugiero empiecen a leer. Lean detenidamente, no respondan rápido, lean, por favor, porque así todos aprueban con 20 puntos su primer examen parcial. Así que les deseo muchas bendiciones y si Dios lo permite, nos vemos el próximo sábado. Que tengan feliz jornada. Gracias, Gracias, doctora. Gracias. Feliz fin de semana.